sí. Mira, uno de los temas importantes y que además nos duele y nos pesa, y estoy viendo parte de tu caricatura, pues van ahí unos niños, ¿no? También los niños son parte de esa comunidad migrante que a veces son los más descuidados. Así es, y por eso, justamente, maestro, por esto que tú nos estás ya poniendo en este dibujo, pues es uno de los grupos todavía más vulnerable, ya de por sí la migración, ¿no? O sea, hablar de todo lo que tienen que atravesar las personas que deciden buscar una nueva oportunidad y mejor oportunidad de vida, todo lo que tienen que pasar en esta ruta. Los niños y las niñas, ¿no? A veces solos, a veces abandonados, a veces separados, pero ahí se quedan. ¿Qué pasa con ellos? Como siempre, es muy bueno hablar aquí en el estudio para que nos explique qué está pasando con las niñas y los niños migrantes. A Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan, por estar aquí, porque además, pues sí, nos duele, ¿no? Nos duele muchísimo. ¿Cuántos niños no vemos abandonados? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, gracias, querida Sofía, por el espacio. Mira, creo que tenemos que recordar que las familias y los propios niños y niñas que viajan solos no lo hacen, y aunque suene un poco raro, no lo hacen por deporte extremo. Claro que no. Es una condición de sufrimiento, de huir de la violencia, literalmente de las crisis que están viviendo sus respectivos países, que antes se referían esencialmente a Honduras, Guatemala, El Salvador, pero lamentablemente esto se ha extendido a Venezuela de manera muy importante, sí. Y ya ahora tenemos una comunidad haitiana significativa y se va a ir incrementando conforme pase el tiempo. La migración no se va a frenar, los niños y niñas tienen derecho a la movilidad, y afortunadamente los estándares internacionales establecen la necesidad de protección. Lamentablemente, decisiones como el Título 8, que anula, digamos, la posibilidad del asilo para niños y niñas y sus familias, particularmente aquellos que vienen huyendo por temas de carácter político o algún otro tipo de persecución, se convierte en algo administrativo que está por encima de los derechos. Y hay que tener presente que aun cuando ahorita detuvieron temporalmente por el sello de la frontera de México en el sur, y la militarización que tenemos en toda la ruta migratoria y también la militarización en los Estados Unidos, esto va a ser temporal. No es sostenido porque lamentablemente las condiciones que generan estas brechas de desigualdad, esta urgencia de salir de sus países para sobrevivir, va a seguir manteniéndose. Sí. Y lo otro, Sofía, es que se están quedando en nuestro país. No sería un problema porque nuestro país es enorme, tenemos la economía número 14 del mundo, sino que lamentablemente se ha ido alimentando también el espíritu de xenofobia y de discriminación, y las organizaciones sociales, particularmente los grupos religiosos que son los que históricamente han acompañado a esta población, están completamente saturadas, sin recursos y además con la presión del crimen organizado en todos los territorios. Y es que también, ¿no? Justo a lo que se enfrentan, ¿no? O sea, y muchas veces, pues, por eso separados y demás, y estos grupos aprovechan para llevarse a los niños. ¿Y qué pasa, no? Todo lo que hacen con ellos, bueno, todo ha sido una parte fundamental para justamente visibilizar la situación por la que atraviesan algunos pequeños, en donde, bueno, pues también es ya natural que traigan armas, ¿no? Y entonces traen rifles y están así, ¿no? Incluso viendo que nadie vaya a llegar a molestar, ¿no? A quienes ahora los quiero decir, los arropan, ¿no? Entre comillas. Fíjate que lamentablemente quien está siendo beneficiado con la militarización, con el sello de las fronteras, es el crimen organizado. De hecho, si el público lee las noticias, observará que en este contexto de crisis se acaban de rescatar a 52 migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales. Tenemos menos de un mes que también se rescataron a más de 112 personas y lamentablemente las personas adolescentes y más, sobre todo mujeres, migrantes son las que están en mayor riesgo de crimen organizado. En el caso de ellas para la explotación sexual y en el caso de los varones, adolescentes y jóvenes, el reclutamiento que mencionas. Y esto lamentablemente está en un contexto en el que México no solamente falla sus obligaciones en el caso de las leyes mexicanas, sino también en el tema internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los niños y niñas migrantes y los que están en una condición de refugio deben de tener protección internacional reforzada. No aplica ningún argumento administrativo, porque además nuestra ley, Sofía, claro, recordarás, en el artículo 4 establece el interés superior de la niñez sobre cualquier otro interés administrativo, migratorio, lo que sea. Pero parece que muchos no han leído ese artículo, ¿no? Pues no solamente no lo han leído, han decidido violar la Constitución. Violarlo. Oye, pero por cierto,
También entiendo que haya quienes, pues definitivamente estos temas, porque pues los niños todavía no llegan a las urnas, ¿no? Los niños muchas veces pues no importa, ¿no? A los niños tendrían que educarlos incluso como los educaron a ellos, en esta parte en donde pues no se ven, ¿no? Y se convierten en invisibles para muchas y muchos. A lo mejor para quienes tenemos hijos a veces esas cosas nos pueden muchísimo, ¿no? Porque no podemos creer que alguien que sea totalmente indefenso y vulnerable esté sometido literal a un gobierno que no entiende que es parte de su responsabilidad tener, ¿no? Pues por lo menos que tengan una calidad de vida, seguridad, todo esto. Pero bueno, los estados, ¿qué está pasando con los estados? O sea, vaya, ni los estados del norte ni los estados del sur están haciendo, pues ya, digamos que la federación, vamos a ver ahí cómo están vendados de los ojos. Pero los estados, ¿qué está pasando? Porque ellos tampoco están haciendo su chamba y saben perfectamente que vienen estos niños y niñas de norte y de sur. Fíjate que precisamente hay que asociar esto con las condiciones de pobreza, que si bien estamos hablando de Centroamérica, no se exime México. UNICEF y Coneval acaban de presentar ayer el análisis de pobreza y lamentablemente en estos últimos 4 años se incrementó 20% la pobreza de niños, niñas y adolescentes, especialmente en pueblos originarios o comunidades indígenas. Y esto es central también cuando hablamos de migración, porque estamos refiriéndonos a Centroamérica, pero también la población mexicana del sur está migrando ya desde hace mucho tiempo como jornaleros agrícolas, pero también comenzamos a tener reportes de los Estados Unidos de una presencia cada vez mayor de migración mexicana. Entonces, claramente nuestro país tiene que recordar que tiene estas obligaciones. Ahora, es real que los políticos que están gobernando ahora en todo el país en general consideran como un tema no electoral, no prioritario o no rentable en términos de visibilidad. Pero lo que sí tenemos que recordar, e invitar al público que nos está mirando, es que las personas adultas que sí pueden votar tienen que preguntarse en ese momento de la votación si lo van a hacer por alguien que no piensa en los niños y niñas. Y no me refiero a los niños y niñas de otro país, porque si no piensan los niños de otro país, un niño migrante, un niño que requiere protección, tampoco va a pensar en los hijos de las personas que votan en este país. Así es que sí tendríamos que empezar a plantear esta... Y escuchar propuestas, ¿no? Que eso es sobre todo en términos, mira, un elemento, Sofía, que nosotros solemos decirle a los políticos de todo tipo es, solo con que cumplan con la ley, basta. Basta, porque la ley... Por el momento, ¿no? Porque la ley en México es muy buena, tenemos una institucionalidad bastante sólida. Mecanismos. El problema que tenemos es que no la cumplen y le están recortando presupuestos. Tenemos en estos últimos 4 años recortes acumulados de más del 30%. Se cerró en las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, jornaleros agrícolas, la estrategia de prevención de embarazos. Bueno, tenemos literalmente una crisis para la niñez de otros países, pero también para la niñez mexicana. No, bueno, pues son varias esferas, ¿no? Siempre, y que además tú nos haces ver, gracias siempre por platicar con nosotros estos temas. Veamos que sigue en el tema migratorio, que es algo que, bueno, pues sin duda también se está agudizando cada día más y que no podemos dejar de lado. Gracias a ti por el periodismo de infancia. Gracias, maestro. ¿Ya conoces al maestro Alarcón? Claro, ya estoy mirando ese dibujo. Ya estás mirando. Bueno, espero que sea autografiado. Pues la actividad que hace aquí nuestro querido Juan Martín Pérez es muy importante observar, hacer reflexiones al respecto de lo que ocurre con estos personajes vulnerables como es la niñez, como todo lo que tiene que ver al respecto. Me parece que es una actividad bastante loable, así es que valga este pequeño apunte como el observador, esos observadores que tanta falta nos hacen, tanto los necesitamos. Sí.